Hola, hola, buenos días. Primero que nada, quiero pedirte disculpas porque la semana pasada no pude compartir video porque he estado un poco enferma. Tengo bronquitis, pero hoy ya me he levantado sintiéndome mejor, así que quiero aprovechar para grabar. Lo primero que voy a hacer será prepararme una sopa de cebolla. La sopa de cebolla sienta muy bien cuando estamos así un poco pachuchitos. Una cebolla de 150 o 200 gramos por persona es una buena cantidad. Hoy le pondré también un poco de ajo, porque el ajo fortalece el sistema inmune y la cebolla abre las vías respiratorias. Voy a tostar también un poco de pan. Si es pan duro, mejor, va mejor que el pan suave. Cuando la cebolla tiene un tono doradito, que ya está cocida, vamos a ponerle una cucharada de azúcar para que la sopa no quede tan líquida, tan suave. Y voy batiendo para que no se vaya a quemar la harina. Enseguida añado el caldo de pollo que preparé por la mañana y lo dejaré aquí un rato, a que vaya hirviendo a fuego suave. Mientras tanto, voy a preparar un limpiador de limón con unos trozos de limón que tengo por aquí. No hace falta que tengan jugo. Partimos las cáscaras de limón a trozos. Con la cáscara de 3 o 4 limones es suficiente. Añadimos 70 mililitros de alcohol. Puedes usar alcohol de limpieza o alcohol de 70. Y 140 mililitros de agua. Y ahora lo vamos a licuar. Puedes usar la licuadora o el mini primer, como lo que estoy usando yo. Cuando ya lo tienes bien triturado, que no quedan trozos muy grandes, entonces lo vamos a colar. También será necesario jabón o detergente para platos líquido, pero lo vamos a añadir un poco más adelante. Vamos colando muy bien, intentando sacar el máximo de líquido. Es así como nos queda. Si tú has usado limón con cáscara verde, pues te puede cambiar un poco la tonalidad. Pero son igualmente efectivos los dos. Y ahora sí podemos añadir el jabón. Y envasamos. Este limpiador es un estupendo desengrasante, por lo cual lo puedes usar perfectamente para limpiar la cocina, las paredes o la estufa. Yo voy a limpiar ahora la vitrocerámica, pero también lo puedes usar en las estufas que son de gas, que tienen quemadores. Mojas un trapito, lo pasas muy bien. Si tiene mucha grasa pegada o restos de comida reseca, pues utiliza una fibra suave. Para limpiar la estufa también puedes poner, si es necesario, pues añadir un poco de bicarbonato. Y después paso un trapito húmedo para retirar el jabón. También voy a limpiar las puertas. Como puedes ver, aquí tiene unas manchitas. Las puertas se van ensuciando con el roce de las manos de cada día. Pongo un poco de limpiador en un trapito y mira lo bien que queda. Frota suavemente y esas manchas van saliendo. Y el fregadero, que suele tener grasa y restos de comida, bueno, que se va ensuciando, también lo va a dejar muy bien.
Voy a añadir un poco de bicarbonato. Aquí directamente no lo pongo en el recipiente porque, claro, haría efervescencia y no lo quiero. Así que lo pongo por separado. Úsalo también para quitar las manchas de cal de la zona de la ducha o para limpiar el lavamanos. Deja un olor estupendo, un olor cítrico muy agradable. Y ahora sí voy a ver cómo va la sopa. Recuerda rectificar de sal. He puesto aquí la carne desmenuzada, así será plato único. Un poco de la sopa de cebolla. El pan que había tostado con un poco de ajito, dándole ese toque. Y enseguida queso para gratinar y eso lo llevaremos al horno. Con 5 minutos de horno tendrá suficiente. Voy a aprovechar para recomendarte estos guantes que uso para el horno. Me gustan porque, como puedes ver, tiene estos puntitos de goma, no sé qué es exactamente, que permiten una buena sujeción de los recipientes calientes y no te deja pasar nada de calor. Además tiene caña alta, por lo cual te protege muy bien el brazo. Y voy a sentarme a comer mi sopa caliente que seguro me sentará estupendamente. La cebolla es un expectorante natural, así que la sopa nos ayudará a respirar mejor y a entrar en calor. Va muy bien cuando estamos resfriados. Es una sopa económica y fácil de hacer, ideal para el invierno y, como te digo, si alguien en casa está resfriado. Quería sentarme a terminar este chaleco que estoy tejiendo, pero bueno, a mis hijas se les ocurrió que ya quieren poner el árbol de Navidad, que quieren comenzar a decorar la casa de Navidad y ya estamos en diciembre, que es verdad que ya toca. Así que en el próximo video, si quieres, te muestro cómo termino este chaleco. Ahora voy a ponerme un rato con mis hijas a sacar la decoración navideña. Bueno, pues ese ha sido un video un poco diferente, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima.